Ok, a continuación, evolución de las terapias biológicas y evidencias en traumatología por parte del doctor Jorge Berentzen. Bueno, ahora me saco la capa de presidente de la sociedad, lo cual los dejo muy invitados, y ahora hablo acerca de la parte biológica. La verdad que, bueno, como yo les comentaba, yo soy biólogo, tengo un posgrado en inmunología, y me he dedicado a estar siempre detrás de este laboratorio, trabajando ahí con las células madres, trabajando con diferentes tipos celulares, y es lo que les quiero mostrar a ustedes un poco el trabajo de lo que hacemos en Chile y en la parte más sur del mundo. Primero quiero hablar acerca de la evolución de las terapias. En realidad yo creo que muchos han trabajado con materiales no inductivos. Y cuando digo materiales no inductivos, hablo de ácido hialurónico, membranas de colágeno, fosfato de calcio y otras moléculas que en realidad tienen características no inductivas que van en busca de un reemplazo. Pero después tenemos, a medida que ha avanzado la ciencia, por supuesto, tenemos características inductivas y aquí hablamos de los factores de crecimiento. Por supuesto, pongo a la estrella a la estrella que es el plasma rico en plaqueta, o también otros factores como el bone morphogenetic protein, el PDGF o el fibroblast growth factor, que en realidad son factores que si se agregan en los tejidos regeneran una respuesta y tienen características inductivas porque inducen a otras células a regenerar. Y yendo más allá, están los concentrados celulares y también, por supuesto, las células madre o otras terapias celulares, donde principalmente aludimos a que la célula tenga la capacidad de estimular y a la vez regenerar los tejidos dañados y también diferenciarse en algunos tejidos que estén probablemente lesionados. Pero yo agrego una cuarta generación, que es juntar estas herramientas, y aquí está los concentrados, la célula madre expandida, otras terapias, plasma rico en plaqueta, scaffold, exosoma, donde yo junto todo esto y lo inserto en un paciente para ocupar una regeneración. Tenemos la ventaja hoy en día que estas alternativas están dispuestas en una mesa quirúrgica, no solamente están el martillo, están los cinceles, lo que todos ustedes trabajan, sino que hay otras cosas interesantes que pueden ocupar que están del ámbito regenerativo. Voy a empezar a ahondar un poquito en detalle algunas cosas importantes y vamos a hablar de esta segunda generación que es el plasma. Una de las cosas que en realidad como biólogo y como científico me ha llamado mucho la atención es las diferentes formas que ustedes preparan estos plasmas ricos en plaquetas. Y, ¿sabe? La conclusión que he llegado es que da igual. Mientras ustedes, y mira lo que estoy diciendo, mientras ustedes caractericen el plasma, la sangre inicial y el concentrado que tienen y vean que están concentrando el plasma, es suficiente como para poder tener un resultado mucho más reproducible. Es necesario cuantificar las plaquetas que ustedes están teniendo posterior a una centrifugación y una obtención de plasma. ¿Ya? Eso es muy importante. Siempre, por lo menos, siempre les digo a todos ustedes, cuantifiquen una o dos o tres o cuatro veces en diferentes pacientes y después ya esto pueden seguir haciéndolo. Este plasma es muy rico porque tiene diferentes factores que van a estimular diferentes vías de señalización, pero principalmente que se enfocan en la regeneración. Pero lamentablemente es muy variable. Y esto es algo que tienen que considerar, que el resultado puede variar, no solamente por la forma de proceder en el procesamiento, además por la variabilidad que existen entre las personas. Comorbilidades también son ya estuvimos hablando en lo que les presentaba de la sociedad, de que en realidad pueden afectar la calidad de ese plasma. ¿Y eso qué conlleva? La calidad de resultado. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo que en realidad la estandarización, por lo menos del proceso de obtención, es muy importante porque esto no lo podemos medir, no lo podemos evitar. A diferencia de lo otro, que la estandarización sí. Lo mismo pasa con la médula ósea y también con los concentrados de grasa o médula ósea, que en realidad hay que tener muy claro la estandarización y hay que saber realmente qué es lo que estoy obteniendo en ese concentrado de médula o en ese concentrado de grasa. Si realmente estoy obteniendo células madre, si estoy obteniendo células mononucleares, en qué concentración y cuánto es lo que estoy concentrando. Porque a veces me he llevado la, la, bueno, me he llevado la sorpresa de que cuando me han pasado un poquito de médula los médicos y me han pasado el concentrado, hay menos células en el concentrado que en la muestra original. Entonces le digo, doctor,
¿Sabe qué? Tuvo menos concentrado. Me dice, ¿pero cómo? Sí, hice todo bien la aspiración y todo. Le digo, es que probablemente la técnica que estamos ocupando en centrifugar y en obtener la fracción mononuclear está mal. Entonces, es necesario contar las células, es necesario hacer algunas pruebas de laboratorio para poder evidenciar de que lo que estamos aplicando en ese paciente realmente está bien y que eso, después el resultado clínico, se vea por la variabilidad del paciente y no por la variabilidad de la técnica. Vamos a ir a otra área que en realidad es necesario contarles, que son las células madre inducidas, que es un poquito de la evolución también de las terapias biológicas, que es tomar células somáticas, como se ven ahí en la imagen. En estas células somáticas es reprogramarlas, cambiar ciertos genes, y estas se pueden diferenciar de diferentes tejidos. Estas células induced pluripotent stem cells no se pueden ocupar directamente en la práctica clínica, no. Solamente, ¿por qué? Porque en realidad son células que tienen una característica de pluripotencia. Y al tener una característica de pluripotencia, se asimila a lo que son las características de células madre embrionarias. Por ende, cuando se ocupan estas células es para formar, por ejemplo, un tejido, un órgano, y así poder, en lo que se están usando es poder probar drogas en esos órganos y ver cómo resultan, si son citotóxicas, si no lo son, y además también generar ciertos órganos que podrían después reemplazar el trasplante. En eso se está en los estudios, está recién, todavía está en avance, pero la Induced Pluripotent Stem Cell es una célula con características de tipo embrionaria pluripotente, a diferencia de las células madres adultas que se sacan de médula ósea, que son multipotentes y que tienen, por supuesto, una restricción mayor a la diferenciación. Por otro lado, también están otro tipo de células muy entretenidas, que son las Mu cells. ¿Y por qué digo muy entretenidas? Porque el descubrimiento de estas células fue por un error de nosotros, la gente del laboratorio. ¿Y qué pasó? Bueno, aquí hay un capítulo muy entretenido que se llama The Mu Cell Discovery, Thanks to Wine and Science. ¿Por qué? Porque esta doctora, la doctora de Sawa, un día estaba en su laboratorio, un día viernes, apurada, como todos los que estamos trabajando dentro del laboratorio, y se le quedó un cultivo no puesto en la incubadora para dejar las células, se le quedó afuera. Una investigación que llevaba años, estoy resumiendo la historia. ¿Y por qué se le quedó? Porque la llama su mentor y le dice, vente a tomar unos vinos. Estamos todos tomando unos vinos, vente rápido, pero doctor, estoy trabajando. Vente, vente. Se fue la doctora y llega el día lunes, había pasado espectacular esa noche con los doctores, con su jefe, llega el día lunes y ve la placa encima de la mesa. Y ahí casi se murió, le dio ataque, por supuesto. Bueno, pescó, dijo, ¿qué hago? Pescó la placa, fue a mirar al microscopio y vio que habían unas células que estaban aglomeradas. Y dijo, ya, pesco la placa, la tiro dentro de la incubadora para que sigan creciendo las células. Y después se dio cuenta de que después del tiempo se dio cuenta de que esas células lograron sobrevivir algunas. Entonces, estas células tenían esta forma de clúster, agrupaciones, y vieron que eran un tipo celular diferente a las células madres que estaba cultivando. Entonces, son unas células madres que tienen un mayor, justamente, manejo del estrés. Por ende, era muy importante en otro tipo de condiciones y descubrieron las Mu cells. Bueno, nosotros estamos justamente con un trabajo muy interesante en Costa Rica, trabajando en enfermedades neurodegenerativas con estas células que tienen mucho mejor estrés y hemos tenido mejores resultados que con otros tipos celulares. Un proyecto ahí que les puedo contar más adelante también. Por otro lado, están otros tipos de células que yo creo que ustedes la han escuchado, las CAR T-cells y las NK cells. Bueno, las CAR T-cells son células modificadas, células linfocitos T principalmente, que en realidad se agregan vectores virales para inducir una respuesta mucho más ofensiva hacia los tumores. Es una respuesta, es un tratamiento autólogo del mismo paciente al mismo paciente, pero hay una modificación genética en el laboratorio. Y esta terapia ha demostrado en varios países un resultado positivo. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá este cáncer, cómo está diseminado, y la imagen que está abajo mostrando este paciente se está libre en un 100% del cáncer. En un 100% de este paciente, pero otros que también se hicieron este estudio en Brasil de 14 de 20 pacientes mostraron resultados positivos, los otros no mostraron, pero ya tenemos un indicio de que esta terapia puede ser muy importante en pacientes con cáncer. Bueno, nosotros estamos con un proyecto también en Chile
con la clínica Longevity, que ahí se ve una imagen de la clínica, donde estamos trabajando justamente en algunos estudios de CAR T-cells. Otra cosa muy interesante también que puede ir en la evolución de las terapias son las células dendríticas o las células T reguladoras. Y que es tomar un poco de sangre, llevarla al laboratorio, purificar estas células, activar las células monocitos, derivarlas hacia células más dendríticas y empezar a madurarlas y agregar unas proteínas recombinantes que estimulan, que se insertan en las células dendríticas y después estas células dendríticas se van al paciente para hacer o sea, una disminución de los tumores, pero de una manera inespecífica. No es específica, no es específica de tumor. Entonces, igual ayuda a fortalecer ese sistema inmune y esto ya también lo estamos haciendo bueno, lo hemos trabajado con Puerto Rico, con el doctor Luis Martínez, el protocolo obtenido de sus estudios en Estados Unidos y en Puerto Rico, y lo hemos traído también a Chile trabajando esta área. Y vamos a hablar un poquito de los exosomas, también otro tipo de terapia que está muy en boca. Y en realidad, bueno, cuando una célula secreta diferentes cosas en un ambiente, los exosomas están en el orden de los 30 a 200 nanómetros, que es importante que lo consideren. Pero lo que hemos conversado y lo que hemos visto en el laboratorio es que depende mucho de las condiciones del cultivo, es qué exosomas se secretan y qué otros no se secretan. Condiciones, por ejemplo, en el cultivo de hipoxia o normoxia, secreta, como ustedes pueden ver, piensen que cada línea es un gen o una proteína, da igual, lo importante es que vean que hay diferentes patrones a medida que uno cambia condiciones y que depende del tiempo cultivo, la fase de crecimiento, las condiciones de cultivo. Eso lo hemos podido evidenciar en el laboratorio y la verdad que todavía no está claro cuáles son las condiciones óptimas de obtención de exosomas. Pero vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo. La FDA aprueba una investigación en desarrollo que es para exosoma halogénico para tratar, por ejemplo, la insuficiencia ovárica. Y este doctor que está acá está trabajando con exosomas neuronales para tratar enfermedades neuronales. Y aquí hay una empresa que es VT Labs, que junta exosomas con células madre para mejorar la fibrosis pulmonar. Lo cual es muy interesante porque sí hay avance en el ámbito del exosoma, sí, el problema está en que en realidad cuando los exosomas se empiezan a ocupar en otras cosas que no están obviamente descritas cuando se formula un ingreso. Y también los diferentes laboratorios que se producen exosomas, ¿qué es lo que producen? Porque una de las cosas más complejas es que es la forma de purificación del exosoma. La verdad que es uno de los desafíos más grandes que tenemos nosotros como laboratoristas, es cómo obtenemos ese exosoma. Y yo aquí les tengo notado un mínimo de preguntas que tienen que hacerse ustedes los médicos para preguntar de dónde viene ese exosoma, la fuente, la calidad del donante, las condiciones del cultivo, el tiempo de duplicación del cultivo, la metodología de aislamiento, el rendimiento, la caracterización molecular proteica, si es lipídica, por dónde va, y por supuesto la concentración que necesito para aplicarlo en la terapia. ¿Qué antecedentes tiene ese laboratorio para decirme que son 10 billones, 20 millones, 30 billones, 50 billones y 50 billones de qué? Es importante. Estas son diferentes técnicas: precipitación, centrifugación diferencial, filtración por centrifugación también, gradientes de densidades, cromatografía de exclusión molecular, y bueno, inmunofluorescencia, inmunoprecipitación, son todas técnicas y esto en realidad, a medida que uno recupera y aumenta la especificidad, la verdad que si junta diferentes técnicas podríamos optar por obtener buenos exosomas. Pero cada una de esas técnicas, precipitación, cromatografía de afinidad, son carísimas. Son carísimas. O sea, tener un exosoma combinando técnica, la verdad que estamos hablando de valores de si realmente voy a comprar un exosoma sobre los 10.000, 15.000 dólares. Eso es carísimo porque las técnicas son muy caras. Y falta aún más, la cuantificación y caracterización. Aún es más complejo. Bueno, lo malo, que también, al igual que otras terapias, los exosomas tienen una corta vida, esto está descrito, se agregan también, entonces la verdad que hay que considerar la efectividad, la entrega, la dosis, la farmacocinética. El potencial Z también es muy importante porque un potencial Z que habla de la coagulación, se aglomeran estos exosomas, por ende no pueden llegar bien a sitio o bien terminan muriendo. Y y finalmente cuáles son las dosis óptimas terapéuticas. Todavía estamos en avance en ello. Nosotros hemos trabajado
en exosoma hemos intentado de purificarlo. Aquí puedo mostrar algunas técnicas que hemos ocupado como precipitación, gradiente de densidad también, centrifugación, ultracentrifugación. Y la verdad que nos hemos podido dar cuenta que desde los medios cultivos que hemos trabajado, que hemos tenido sí, ciertas cantidades de exosomas. Ahí en esta imagen podemos ver cómo se ven, son bien característicos. Cuál es aquí la frecuencia del tamaño de qué tipo de exosoma y en qué tiempo del cultivo es mejor obtenerlo. Y finalmente podemos ver que tienen alguna característica funcional que cuando uno hace una herida en un cultivo celular, que es raspar las células y sacarlas de ahí, cuando agregamos exosoma, estas células nuevamente empiezan a crecer. Entonces, podría ser por hecho del exosoma o por las proteínas que están involucradas. Y claro, cuando cuantificamos proteína, podemos ver que también secretan moléculas, o sea, los exosomas tienen moléculas como interleuquina 6, vascular endothelial growth factor y fibrola growth factor, que son moléculas importantes en la regeneración. Pero vamos a entrar a lo que sí trabajamos mucho más, que son las células madre mesenquimáticas, donde quiero hacer la definición primero que existen dos fuentes adultas y que ustedes deben conocer: las células madre hematopoyéticas, que sirven para tratar trasplantes hematopoyéticos, solamente trasplantes hematopoyéticos, leucemia, linfoma, mieloma, y por otro lado, las células madre mesenquimáticas, que se han usado para tratar enfermedades relacionadas a la degeneración de tejido y también por su capacidad de modular el sistema inmune hacia algunas patologías autoinmunes. Nosotros hemos trabajado hace muchos años con las células del cordón umbilical porque son células jóvenes, ya que a medida que avanza la edad, las células van perdiendo capacidad regenerativa. Y aquí pueden ver una gráfica donde un recién nacido nace con una en 10.000, o sea, una célula madre en 10.000 células, y a medida que avanza la edad, mira cómo va disminuyendo, cómo se van perdiendo. Una cosa muy importante, la caracterización, los exámenes de potencia de las células es fundamental. Ver cómo ya se crecen, características de lo que siempre ha dicho Dominici del año 2006, que es de la Sociedad Internacional de Terapia Celular, donde las células se adhieren al plástico, tienen la capacidad de secretar citoquina, también tienen la capacidad de modular a otros tipos de células. Aquí se pone sangre periférica con relación con células madre y se ve como esa sangre periférica, los linfocitos cambian sus perfiles de secreción de ciertas moléculas, y también tienen que estar caracterizadas con marcadores en su superficie, que es como el apellido nuestro. Ellas presentan CD90, CD73, CD105 y otros marcadores hematopoyéticos negativos, por supuesto. Pero ¿cuáles son las características de estas células? Es que, bueno, ya les comenté y les adelanté que tienen la capacidad de modular la respuesta inmunológica, modular a través de la respuesta innata, modulando en este caso a la célula monocito a una diferenciación hacia perfiles más reguladores como población M2, a la célula NK disminuye los citoquina interferón gamma, disminuye la citotoxicidad de la NK, por ende, en cierta medida, están modulando esta respuesta, lo cual no quiere decir que la apague 100%, sino que la modula. Y en el caso de la respuesta inmunadaptativa, a linfocitos T, linfocitos B, lo hace hacia perfiles más reguladores. Están los linfocitos B reguladores, están los linfocitos T reguladores, baja perfiles T helper 17, T helper 1, lo cual es muy importante en las capacidades regenerativas, que ya lo vamos a ver más en la parte traumatológica cuando lo muestre, porque es importante disminuir esas células que están involucradas en la inflamación. Bueno, tiene característica antiapoptótica, tiene característica angiogénica, soportan el crecimiento y diferenciación de otras células, tienen característica antifibrótica y también tienen la potencialidad de atraer a otros tipos celulares al lugar de lesión. Entonces, la verdad que, como lo dijo Kaplan, son excelentes medicinal cells y que yo las defino como una drugstore, como una farmacia. Yéndole a la parte traumatológica, parto con esta presentación, esta diapositiva, donde ven ahí que la mayoría de los estudios han avanzado principalmente en el campo de la célula madre hacia la osteoartritis. Tiene gran avance, hay varios que están ya, o sea, se siguen haciendo estudios, siendo que hay productos que están aprobados y que están gran parte en fase 3, fase 4. Y vamos a entrar aquí en esta imagen donde está cómo actúa la célula madre. Por ejemplo, una osteogénesis imperfecta, o sea, sabemos que hay una mutación, hay una disminución de colágeno en esta osteogénesis imperfecta y las células van a ir a aumentar la producción de condrocitos.
a través de activación de, bueno, de factores de transcripción como SOX9 y otras moléculas más, que en realidad van a ir a esta proliferación y van a ir a regenerar hueso en la osteogénesis imperfecta. En la degeneración de discos discales también las células madre van a ir a disminuir la inflamación. Aumentan la matriz extracelular y también tienen características de secretar factores angiogénicos y también, por supuesto, anticitoquina antiinflamatoria. Entonces, esto va a ir muy bien en una degeneración discal. En la osteoporosis también está descrito el mecanismo de acción. Yo esta diapositiva se la voy a compartir y estos papers también, ahí lo pueden ver, pero también ayuda mucho en disminuir la osteocalcina y aumentar, por ejemplo, la fosfatasa alcalina para que haya una diferenciación hacia osteoblastos. Y en la osteoartritis, que lo más que está estudiado, la disminución de factores tróficos inflamatorios es muy importante porque estas células, la verdad, que van a modular la respuesta, disminuyendo citoquina inflamatoria, disminuyendo metalloproteasa, disminuyendo colágeno tipo 2 y aumentando, por ejemplo, la matriz extracelular. Todo esto, las células madres van conversando con diferentes células del sistema inmune, interaccionan entre ellas y generan una respuesta con objetivos antiinflamatorios, que es una de las causas que ya conversábamos, muy lapidante dentro de la degeneración de todos los tejidos. Bueno, productos que hoy en día existen en diferentes partes del mundo, la verdad que está el Condroselect, está el CarioStem, que en Corea, Condroselect en otras partes, donde se ocupan células y se lleva a la regeneración. Estos productos están aprobados por diferentes entidades, en el caso de CarioStem, por ejemplo, por Corea, y nosotros hemos ido trabajando en Chile en la inyección intraarticular de células madres con resultados bastante positivos, con el doctor Leopoldo Parada, por ejemplo, y acá con algunos trabajos de usar membranas de colágeno, unas que se llamaban Chondrogal, y que celularizábamos y las poníamos en lesiones osteocondrales con tamaño mayor a 2 a 3 centímetros. También de experiencia en Chile, bueno, hay un grupo muy interesante que es el Forcell, que inyecta células madre en la osteoartritis y la verdad con resultados muy interesantes con seguimiento de un año, ve que disminuye el dolor, hay en ciertos pacientes hay una regeneración de cartílago y la verdad que comparado con el ácido hialurónico, las células madres tenían mucho más efecto. No quiere decir que no podamos aplicar las dos terapias también. O sea, esto es un estudio que comparaba el ácido hialurónico con las células. Y por otro lado, también estudios que hemos trabajado con Rodrigo en el uso de células madre en el tratamiento de la osteoartritis de cadera. Y aquí, bueno, esto fue un trabajo que realizamos un tiempo atrás, donde empezamos primero a ver en las membranas Chondrogal, cómo teníamos que ir celularizándole y entregarle al médico, a ustedes, una membrana celularizada, ya con vida, y no poner esa membrana sin vida, digamos, que se usa habitualmente. Y aquí empezamos a ver cuál era la dosis de célula óptima para poder llegar a la celularización. Y aquí empezamos a probar diferentes dosis. La verdad que llegamos a la conclusión que estas membranas Chondrogal se podían celularizar y lo importante era que después cuando se las poníamos a los pacientes le poníamos una estructura viva y la verdad que los resultados clínicos eran muy interesantes. Bueno, fuimos ahí a la Sociedad Internacional de Cartílago, la verdad que nos ganamos el mejor póster. No sé cómo hablé tan bien inglés en esa vez, porque la verdad que mi inglés no era de lo mejor. Después también dijimos, ok, no solamente pongámosle células, veamos si podemos diferenciar esas células a condrocitos. Y ahí empezamos a hacer estudios, empezamos a ver la DKF, una vía de señalización, empezamos a modificarla y empezamos a ver que en realidad las células sí se podían diferenciar a condrocitos y podíamos tener estas membranas ya como con células con precondrocitos. Bueno, vimos glicosaminoglicanos, veíamos expresión, veíamos también colágeno tipo 2, tipo 10, la verdad que bastante interesante y esto también ya podríamos hacer estas membranas con células madre ahora diferenciadas con condrocitos. Y finalmente nos fuimos, por supuesto, a la parte clínica, a la implantación y la verdad que los resultados, seguimiento a 32, o sea, creo que esto tenía 2 años. La verdad que fueron bastante interesantes. Yo no soy clínico, obviamente lo hacen los doctores, el seguimiento y todo, pero sí interesante era que estos Chondrogal, estas membranas que diferenciábamos células madres, se mantenían después de una biopsia. La verdad que eso fue muy interesante. Entonces, resultados bien positivos. En otra área, por ejemplo, la degeneración discal, quiero mostrar este paper que es muy interesante, que se inyectaron células madre en la zona lumbar. Y además se inyectan vía intravenosa.
Y aquí hay un efecto que hemos conversado mucho en la sociedad y que también es importante a veces plasmarlo y reconocerlo. Es que ese es un efecto sándwich. Es un efecto sándwich. O sea, cuando las células van localmente y se inyectan intravenosa, la inyección local y el efecto que produce localmente la célula y lo que llama y atrae a otras células, cuando se inyectan vía intravenosa, se juntan y forman una regeneración mucho mayor. Sí, eso es lo que yo dije. Perdón. Y este trabajo, bueno, está muy interesante, fue publicado y la verdad que lo invito ahí a leerlo para que vean que no solo la vía local, sino que también la vía intravenosa puede ser una buena solución. En necrosis vascular de cadera también hay producto aprobado, en esclerosis lateral amiotrófica también, y en otras terapias, por supuesto que también hay productos aprobados con células madre mesenquimática, por ejemplo, una enfermedad de injerto contra huésped, una enfermedad terrible que le da después de un trasplante hematopoyético. El uso normalmente son corticoides y para disminuir la cantidad de corticoides se ha visto que las células madres pueden modular las células del sistema inmune, disminuir la inflamación y hay un bombardeo de dosis de células madre en diferentes etapas de la enfermedad y la verdad que los resultados han sido bien positivos. En enfermedad de Crohn, en Europa está aprobado el Alofisel, que es un producto que se inyecta vía perianal. Las células madre en dosis de 30 millones, son 120 millones en total de células que se inyectan por fístulas 30 millones y los resultados también han sido bien interesantes. Y también, bueno, en Corea está aprobado el Cupisem, que es lo mismo, son análogo, pero en Corea. Y estos trabajos de acá lo hemos realizado en Chile también, justamente con células madre en fístula. La verdad que el resultado clínico es increíble cómo disminuye una fístula que en realidad con otras terapias convencionales no ha tenido tanta efectividad, sí con las células madre. Bueno, infarto agudo miocardio, también hay productos bastante aprobados. Esta fue una publicación en Nature que está en Chile también, que la infusión intravenosa de células madre cordón umbilical, la verdad que mejoró la eyección ventricular y también resultados bien interesantes. También lo que hemos trabajado, bueno, con Andrés Lanas y con el doctor Mardones también, en la inyección en cuerdas bucales también, que en realidad personas que trabajan mucho, que con su voz empieza a disminuir la fuerza en hablar y esto es por la fibrosis. Entonces se han inyectado en cuerdas bucales, la verdad con resultados bien interesantes. Y esto, bueno, una de las cosas bien interesantes que en realidad todos deberíamos inyectarnos una vez al año células madre intravenosa para mejorar la vitalidad, la vida sexual, el rendimiento físico y el sistema inmune. Publicación bien interesante también de la revista de gerontología. Bueno, Medicel es un laboratorio de alta bioseguridad, está ubicado en Chile. Ahí pueden ver rápidamente nuestras instalaciones. La verdad que siempre, bueno, hoy día conversábamos con mi colega acá, de que en realidad tener luz natural es una maravilla porque las células crecen mejor, las células entienden, escuchan, créanme que escuchan. La verdad que uno le habla y crecen más bonitas. Si uno va enojado al laboratorio, crecen feas. Y así, es verdad. Y bueno, en este laboratorio trabajamos con productos bajo estándares de alta bioseguridad. Hacemos, por supuesto, todos los exámenes que pide la Sociedad Internacional de Terapia Celular y hacemos algunos más, independiente que no deberíamos, o sea, no estamos obligados, pero sí lo hacemos. Y identificación microbiológica, fenotípica, serológica. Y por supuesto, dentro de los procesos, estamos auditados por la ISO 9001 y tenemos nuestra sala blanca certificada con la 14644, estamos autorizados por el Ministerio de Salud y hoy en día estamos trabajando en un programa de certificación para nosotros mismos ser auditores internos de GMP a nivel internacional, que estamos haciendo un curso bien interesante y tenemos, bueno, todos nuestros procesos que están ahí, la colección, la aislación, la expansión, la criopreservación y la liberación de lote, la verdad que tienen que estar muy, pero muy definidos y muy trazados. Y bueno, y aquí pueden ver al equipo cómo está posando detrás de esta hermosa bandera. Muchas gracias y por supuesto los espero en Medicel.